Vamos a entrar al mensaje de hoy. Le puse por título Una iglesia, una visión. A ver, dígalo conmigo. Una iglesia, Una visión. Y por supuesto me estoy refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y a la visión me estoy refiriendo a la visión que Él nos da en cuanto a qué es lo que Él ve, qué mira, qué quiere, qué espera. Yo quería, como les mencioné brevemente en la invitación que puse en Facebook, creo que la forma como la iglesia, como desarrollamos la iglesia entre nosotros, es que los domingos para nosotros es un servicio prácticamente evangelístico, donde sí hablamos de temas de la Biblia y todo, pero el enfoque es sobre gente nueva, porque siempre, gracias a Dios, tenemos gente o que es nueva y no ha aceptado a Cristo, o gente que no ha hecho su compromiso total por Cristo. Entonces los domingos nuestro énfasis, o mi énfasis como pastor, siempre va ligado a eso. Realmente el servicio de la iglesia, nosotros lo tenemos el viernes, aquí donde están ustedes, porque es el servicio donde nosotros hablamos con la iglesia, con los que ya somos salvos, con los que ya estamos comprometidos. Entonces hablamos de cosas que la iglesia estamos para hacer y que estamos aquí entrenándonos. Yo quiero que vayan a Mateo capítulo 16 y verso 18. Y vamos a ver qué podemos aprender de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Mateo capítulo 16, en el verso 18, es un pasaje famoso, porque, ¿qué le parece si leemos desde el 13 para agarrar todo lo que nos está hablando acá? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, o sea, con los filipenses, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En esta región de Filipo les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esto todos los teólogos dicen que Pedro se aventó, porque normalmente tú sabes que Pedro la regaba y decía cosas que no eran coherentes, como quieres que hagamos 3 enramadas, cosas así, o sacó la espada y cosas como eso. Pero aquí sí Pedro que se aventó, de verdad que contestó, de tal manera que Jesús respondió en el verso 17, Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué había dicho Pedro? ¿Qué había respondido Pedro? Díganme. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dice el Cristo, para nosotros vemos la palabra Cristo, para ellos era decir mucho más. Decir Cristo, decir, tú eres el Mesías que esperábamos desde que Dios le dijo allá a Adán y Eva que enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y tú sabes, esperaban el Mesías, el Salvador, el que Dios iba a enviar. Y decir tú eres el Cristo es decir, yo reconozco que tú eres ese enviado de Dios, no solamente el enviado, no solamente un enviado, sino eres el enviado de Dios, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo dice que esa revelación que Pedro dice, o que Pedro habla, dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y entonces fíjate aquí, que aquí viene donde esa revelación tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Pueden decir un amén? Amén. Los que ya creemos en Jesucristo, porque creemos en Él no como un profeta, no como un
predicador, no como un Dios, no, creemos como el enviado de Dios. Tenemos que aprender que Dios nos dé esa revelación, y esa revelación solamente viene por revelación divina, como dijo Jesús aquí. No te lo reveló carne y sangre. Tú puedes enseñarle a alguna persona, tú puedes decirle, enseñarle la Biblia, enseñarle, mira, acá dice esto, pero es realmente hasta que a esa persona se le ilumina su entendimiento que puede decir, de verdad que sí. ¿Alguien puede dar testimonio de eso? Bueno, entonces en el verso 18 dice, y yo también te digo, ese porque es el verso clave que vamos a tratar aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay mucha controversia, porque muchos dicen que Pedro es la roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. Y más cuando viene el verso 19 que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo o en la tierra será desatado en los cielos. Entonces se presta el verso para decir, no, pues en verdad que Pedro sí es la roca donde Cristo edifica su iglesia. Pero no es así, porque Cristo, hay un juego de palabras ahí que no tengo ahorita el tiempo ni toda la información para darlo, pero tiene que ver con, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pedro significaba una piedrecita chiquita y roca significaba una roca grande. Entonces, si dijéramos, tú eres, vamos a parafrasearlo, si Cristo hubiera dicho, tú eres piedra y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Si me explico, es como si él hubiera usado la misma palabra para decir quién era Pedro y luego dice, sobre esto voy a edificar mi iglesia, entonces sí, había manera de decir, no, pues a lo mejor sí. Pero el griego es muy específico en esto, y cuando dice el nombre de Pedro, da cierta palabra para describir una piedrecita pequeña. Pero luego cuando dice, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, entonces usa otra palabra que ya no es la que describe a Pedro. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y esta otra palabra es la roca sobre la cual él edifica su iglesia. Ahora, ¿qué es esa roca? Los teólogos nos dicen que es la revelación, no Pedro, sino la revelación que le llegó a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta revelación, sobre esta piedra grande de entendimiento, yo voy a edificar mi iglesia. Y hace sentido en todos los ámbitos, porque imagínate, si Cristo edifica su iglesia sobre los que no creen en Él, como el Cristo o el Hijo del Dios viviente, pues qué caos sería. O sea, gente que no es transformada, gente que no cree en Cristo como lo que Él es. Entonces, la revelación de donde Él edifica su iglesia es sobre todo aquel que cree que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces vuelve a hacer sentido que dice, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces se las da no solamente a Pedro. Si yo preguntara, ¿le dio las llaves a Pedro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tenía esta revelación. O sea, no es asunto de decir, no, pero Pedro no agarró las llaves. Claro que la agarró, porque la agarramos todos los que tenemos la revelación. Pedro y los que estaban con él, que agarraron la misma revelación, ellos pudieron tomar, porque esa es la roca, no solamente era, pero es la roca donde Jesús edifica su iglesia. Bueno, hasta ahí te cuento esto, porque donde quiero enfocarme, tuve que hablarte un poquito de eso para evitar confusión, porque mi trabajo pues es enseñarte, ¿no? Enseñarte cosas que tal vez pudieran causarte confusión, y luego alguien te dice, no, es que Pedro es la roca, y no era.
Pero la parte que yo quiero que pongas atención es donde dice, edificaré mi iglesia. Dígalo conmigo. ¿Cómo dice? Edificaré mi iglesia. Fíjate, aquí entra otro asunto igual de el griego. Es que este está tremendo esto. Y yo esta semana cuando estudiaba y me preparaba para esto, yo vi esto y por primera vez, te lo digo claro, te lo confieso, que por primera vez vi algo que no había visto en todos estos años. Mucho se habla de que la palabra que Cristo usó para decir, edificaré mi iglesia, es la palabra griega eclesia. ¿Cuántos habían oído esa palabra? Eclesia, lleva doble K. Y entonces, pero esa palabra aparece, la palabra griega eclesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Pero la traducción que nos dieron ya no es eclesia, sino iglesia. O sea, uno dice, es lo mismo, se parece. Ah, sí, pero no es igual lotería que sotería, aunque se parezca. Las dos son de raíces griegas, pero fíjate lo que descubrí. Eclesia significa asamblea de convocados o llamados afuera, a salir afuera. Eso es eclesia. Entonces cuando Cristo dice, yo voy a edificar mi eclesia, dice, yo tengo una compañía de convocados a salir afuera. Ahora, aquí viene iglesia. El significado de iglesia dice, adoración en el templo. Ay, ay, ay. O sea, pero Cristo no dijo, yo voy a edificar esa iglesia que se encierra en el templo. Cristo dijo, yo voy a edificar mi eclesia, los llamados a salir afuera. Y esto concuerda con todas las palabras del Señor que dice, vayan y hagan discípulos, vayan y, mira, ahí está, asamblea de convocados, pero iglesia es adoración en el templo. Ahora, uno dijera, cuando yo comentaba esto con mi esposa, dice, ay, ¿por qué el Señor permitió que le pusieran ahí? Pues, ¿por qué? Porque, en primer lugar, porque acuérdate que la traducción de las Biblias vino cuando ya el papado romano estaba muy fuerte en todo este tiempo, y era obvio pensar que la iglesia era adoración en el templo. O sea, es solo obvio cuando ves el mover natural de la iglesia como se ha estado moviendo. Hasta nosotros nos vamos, o sea, hasta yo que te estoy diciendo ahorita, te puedes levantar y decir, ¿de dónde sacó el pastor esa palabra, iglesia? Así que nomás me la quiere dar porque me quiere fregar. Pero vas a ver que no, esa es la palabra que Jesús usó. Llamados a salir afuera. Iglesia, adoración en el templo. Ahora, yo sé que uno pudiera pensar, bueno, pero sí necesitamos adorar a Dios en el templo. Por supuesto, nadie está quitando la adoración en el templo. El único punto es el que Jesús dijo, yo voy a edificar mi eclesia, que va a ser un grupo de convocados o llamados fuera. Luego, en el libro mismo de los Hechos aparece otro suceso. Acuérdate que, ¿qué les dijo el Señor? Hechos 1:8. ¿Alguien se acuerda? Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, si tú notas esa progresión de dónde iban a ser testigos, en Jerusalén ellos estaban allí en la ciudad, pero todavía había que ser testigos en la ciudad. Luego en Judea, pues ya tenían que caminar. ¿Sí? ¿Me explico? En Samaria, más lejecitos. Pero luego hasta lo último de la tierra, igual, tenían que avanzar. Pero la iglesia no salió. Fíjate, qué curioso. El Señor les dijo, quiero que ustedes reciban el Espíritu Santo y reciban poder y salgan. Y entonces, incluso cuando
tuvo que venir la persecución. Y dice, y todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Muy parecido allá a la Torre de Babel. ¿Alguien ha leído de la Torre de Babel en Génesis? Construyeron una torre que, ¿qué decía? Que llegara ¿hasta dónde? Cielo. Hasta el cielo. Por si fuéramos esparcidos. Otra vez decían, nadie nos va a esparcir, pero el mandamiento de Dios es llenen la tierra. Otra vez, poblen la tierra. Y estos bárbaros, comenzando con Babel, dijeron, no, vamos a hacernos una torre con ladrillo cocido por si fuéramos esparcidos. Y entonces, ¿alguien se acuerda qué sucedió? ¿Alguien ha leído qué sucedió ahí, en aquella vez? Sí. Dios confundió los lenguajes, dice, de tal manera, porque Dios dijo, estos son uno, y hablan una misma cosa, y lo que se han propuesto se lo van a lograr. Vengamos y vamos a confundir sus lenguas para que no se entiendan. Y supuestamente de ahí salieron los lenguajes que no se podían entender, entonces dejaron de edificar y se fueron a cumplir, ahora sí por las buenas, ¿no? Sí, por las buenas a cumplir el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra. Sí. Belinda hablaba esta semana en uno de sus postings, el del reposo, me gustó, y decía, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, tienes que reposar un día? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Estoy muy ocupado para descansar, para reposar. Y a veces te llega una simple fiebre, gripa, y dices, no puedo salir, voy a tener que dejarme descansar. Y entonces tú dices, no, pues por las buenas sí, ¿verdad? Y el doctor te dice, quédese 3 días en casa y no haga nada. Esos días de reposo que debías, nomás das una bonito porque debes muchos. Entonces, nota que la iglesia no quería salir. Qué curioso. Cristo les había dicho bien claro, al irse con el Padre, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no querían salir. Sin embargo, con la persecución a través de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, entonces hubo una persecución y todos dijeron, vámonos. Y dice la Biblia, todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos, ¿alguien ha leído el verso? Iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, hoy en día Jesús sigue edificando su iglesia. Él dijo allá, edificaré mi iglesia. Él la ha edificado todos estos años. Y nota que iglesia no es nada más algo que tiene el nombre ahí. No. Iglesia tiene que ser lo que Jesús dice que es. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque acá en Spring, ¿no? Fundaron una iglesia de Satanás. Así, con todos. Y entonces, aunque ahí diga iglesia, pero iglesia de qué? O iglesia para qué? O iglesia que qué hace. Entonces, obviamente habrá muchas iglesias, no necesariamente de Satanás. Vamos a quitar ese tema, pero habrá muchas iglesias, pero en realidad la pregunta clave es, ¿estamos haciendo lo que Jesús nos encargó que hiciéramos? Eso es clave aquí. Juan 3:16. A mí esta semana oía un estudio bíblico de un hermano en un video y decía que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es tan vívido cuando de pronto lo oyes con otras palabritas que se le insertan ahí para hacerte pensar. Y este hermano decía, Juan 3:16 es el verso más famoso y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos tengan 3 casas y 2 autos y un barco. Y usted dice, hey, no dice eso. Dice, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Entonces, o sea, cuando de repente lo oyes así, dice, pues es bien obvio que eso es lo que Dios quiere, amén.
Pero ¿cuántos mensajes no nos comemos de televisión y de televangelistas que todo lo que importa es la prosperidad y que estés bien y que estés prosperado y que estés rico y que manda tu ofrenda porque Dios te va a prosperar? Pero ese no es el evangelio. O sea, tal vez tiene algo, pero el evangelio es, la verdad es que Jesús vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por supuesto, ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a toda la gente. Amén. Mateo 11:28. Ustedes probablemente se lo saben de memoria. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Este verso a mí me habló hace tiempo, porque yo entendía de ese verso, yo entendía como que Jesús decía, ponte el yugo junto conmigo. Eso es lo que yo entendía. Pues ahí dice, lleva mi yugo sobre nosotros. Entonces, como la figura del yugo que yo conocía era la de dos bueyes que los unía un yugo, ¿sí? Esa era mi idea. Entonces, cuando yo leía que ese verso decía, lleven mi yugo sobre nosotros, yo entendía, Jesús quiere que me enyugue con él y que camine con él. Pero no es lo que dice ahí, sino ahí dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y luego dice, tú dame tus cargas, pero tú toma mi yugo. Yo tomo las cargas que tú tienes, pero tú debes de tomar el yugo que yo tengo. Ahora, para esto hay que entender un poquito más de cómo hablaban los rabís de ese tiempo, cuando decían que llevaban el yugo de alguien más o de un maestro. Lo que decían es que seguían sus enseñanzas. Por ejemplo, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, llevaba el yugo de Gamaliel. O sea, porque tomaba la enseñanza que Gamaliel le había dado. Cuando Jesús dice, deben todo su carga, es un intercambio, ¿cuánto lo pueden ver? Jesús dice, vamos a hacer un intercambio. Tú me das tus cargas, yo las llevo, pero yo te doy mi yugo, yo te doy mi enseñanza, yo te doy, y luego después dice, y mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Sí me explico? Porque las palabras que yo os hablo, la enseñanza que yo les doy, no es cosa que tú no puedas llevar, no, sí la puedes llevar. Amén, porque la podemos llevar. Bueno, y también en Lucas, vamos a ver otra escritura en Lucas 5:31. Acuérdate, para que no te hagas bolas, Mateo, Marcos, Lucas 5:31. Lucas 5:31. Este mensaje, aunque lo estamos grabando, no lo estoy publicando, porque sentí que debía ser más para la iglesia que para mandarlo allá a gente que a lo mejor lo ve. Lo podemos ver si queremos, pero quise que lo pusiéramos privado. Dice, verso 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Entonces, fíjate este punto. Jesús sigue edificando su iglesia. Pero aquí me encontré con una frase que para mí debe ser como una mega frase, una frase súper clásica. Y dice que su iglesia, la iglesia de Jesús, existe para el beneficio del mundo. Y eso tiene que caernos en una revelación. La iglesia de Jesús existe para beneficiar a otros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la iglesia estamos acá. Pero aprendemos a ministrar, aprendemos a romper yugos, aprendemos a renunciar, lo que Carlos
nos testificaba el día de hoy, aprendemos a decirle a la gente, mira, tienes que confesarle tu pecado al Señor y tienes que pedirle que venga a tu corazón. Y esa es la manera que esta gente que vive en todas las comunidades van a ser salvos. Pero luego hay otros que están enfermos, entonces vamos y oramos por ellos. Y hay otros que están afligidos, vamos y les damos la palabra que dice: Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tienes que poner toda tu confianza en Dios. Fija tus ojos en Jesús, como decía la palabra del miércoles de esta semana. Entonces, esta es una verdad que nos debe de llegar bien fuerte, que la iglesia existe para el beneficio del mundo, para el beneficio de otros. Hay un video que yo le voy a pasar 4 minutos nada más, que hace como un año Carlos encontró y a mí me impactó mucho. Y precisamente el título del video es, o de la predicación del hermano que está predicándola, él usó el texto de Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quiero que veamos estos 4 minutos y medio de video, porque de verdad que me impactó. Así que por favor, le voy a pedir a Gilberto que le ponga el audio. Y regreso. What happens ¿Qué sucede at the halftime of a football game? en el entretiempo de un juego de fútbol? The coach coaches the team. El entrenador le da instrucciones al equipo. He looks at how the game is going. Mira cómo se ha jugado el juego. What are the strengths and the weaknesses of his team? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su equipo? What are the strengths and the weaknesses of the other team? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del oponente? He tweaks the strategy. Él comienza a intercambiar la estrategia. And then he says, now let's go back out and win this Y game. luego él dice, vamos a salir afuera a ganar este partido. You know what Sunday morning is? ¿Sabe qué es el domingo en la mañana? It's halftime. Es el entretiempo. You are the team. Ustedes son el equipo. This is your coach. Este es su entrenador. He is coaching you Y lo tiene que entrenar. and sending you back out onto the Y field enviarlo otra vez afuera al final to de la win semana the game para ganar el juego for Jesus para Christ. Cristo Jesús. William Temple was the Archbishop of Canterbury in the 1940s, William Temple fue el arzobispo de Canterbury en 1945. and he helps us understand the nature of the church. Y él nos ayuda a entender la naturaleza de la iglesia. He says the church is the only society on earth Él dice así: la iglesia es la única sociedad en la tierra that exists for the benefit of its que non-members. existe para el beneficio de los que no son sus miembros. I'm glad you got that. Me alegra que no haya agarrado. This church does not exist for itself. Esta iglesia no existe para sí misma. God did not call you together for yourself. Dios no lo llamó a usted para usted mismo. He called you together Los llamó a que se reúnan because you exist for others. porque usted existe para los otros. The others are waiting Los for you otros están esperando por usted to be there, para que esté afuera, to minister, para to ministrarles, demonstrate God's love para demostrarles el amor de in the Dios broken places and the broken lives. en los of this lugares community. caídos, en las vidas quebrantadas. Dietrich Bonhoeffer, the martyr before the Nazis in the end of World War II, Dietrich Bonhoeffer, que fue uno de los primeros mártires muertos por el nazismo,
said this a few days before he was executed by the Dijo lo Nazis. siguiente días antes de ser ejecutado por los nazis. The church is only the church when it exists for others. La iglesia es solo la iglesia cuando existe para los otros. If you exist only for yourself, Si usted existe solamente para usted mismo, you are not the church. usted no es la iglesia. Because the church Porque la iglesia is only the church solamente es la when it iglesia exists for cuando others. existe para los otros. Amen. Amén. We continue in our text. Continuamos en nuestro texto. The commission is for all of you. La comisión es para todos ustedes. And now we find the heart of the commission. Ahora encontramos el corazón de la gran The heart of comisión. the commission is to make disciples. El corazón de la gran comisión es hacer discípulos. Make disciples of what? Pero hacer discípulos de qué? What does the text say? ¿Qué es lo que dice el texto? Make disciples of all nations. Hacer discípulos de todas las naciones. The Amén. Ojalá que hayan podido captar algo ahí de lo que es la iglesia, en esa verdad tan grande. La iglesia no existe para sí misma. Mira, mientras oía otra vez el mensaje, meditaba en una cooperativa. ¿Cuántos en su pueblo, en su ciudad, fueron parte de una cooperativa? ¿Sí? ¿Qué es una cooperativa? Ayudábamos a la venta de la escuela. Pero era una cooperativa en la escuela. Ajá. Ok. Una organización. Cuando, por decir, el juez en un rancho nombraba a los del ranchito Ajá. a hacer una brecha y decía, hey, mañana vamos a cooperar, vénganse. La cooperacha, sí, la famosa cooperacha. Trabajar en hacer la brecha y también era como nombrar algo o alguien para que estaban de acuerdo como para alguien que dirigiera algo. Sí, básicamente lo que Eugenio está diciendo, en mi pueblo era muy común la cooperativa del gas, de los tanques del gas. Entonces, era como ¿qué sería? ¿Cómo es en inglés? Cuando haces una unión como un club, ¿no? Como una asociación que juntabas varios miembros y entonces comprabas el gas más barato, la parábola del gas, los tanques del gas. Entonces, pero era para el servicio de los miembros. ¿Sí me explico? Ahí está, o sea, y sí teníamos juntas y todo, y entonces te reunías y no, pues hay que comprar, y hay que allá nos venden más barato. Bueno, pues compañeros, ¿cuántos quieren? Tú sabes, votábamos y toda la onda. No, sí, pero al final, fíjate, al final el beneficio era solo para los miembros. Y el punto que estamos hablando aquí es que la iglesia no es una cooperativa. La iglesia, ahora, alguien me dirá, ¿y quiere decir eso que no vamos a ayudar a los miembros? No, por supuesto que no. Vamos a ayudar a los miembros. Pero no es para uso exclusivo o para ayuda exclusiva de sus miembros. ¿Sí? Estamos claros en esto. Sino que la iglesia existe para ayudar a otros. Y me llamó la atención la palabra que el predicador decía: si tú existes solo para ti mismo, entonces no eres la iglesia. Y qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Porque entonces nos lleva a nosotros al siguiente punto. Dios desea, que es el último, entre paréntesis, Dios desea usarnos a ti y a mí. Diga fuerte: Dios desea usarme. Dios desea usarnos a ti y a mí. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Si me acompaña a 1 Timoteo capítulo 2 y verso 4. Dice: el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Al principio te dije que el título del mensaje le puse una iglesia, una visión. Hay una iglesia. Y la iglesia no tiene que ver con denominaciones, no importa qué parte de denominación eres. Si eres la iglesia del Señor Jesucristo, eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todos somos una sola iglesia. Y por eso no debemos de cooperar con barreras, sino debemos de cooperar con unión. Debemos de cooperar con hacernos uno, porque Cristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos para con los otros, no si se están peleando los unos con los otros. Que gracias a Dios hace mucho que no veo eso y me alegra tanto que estemos formando uniones y que nos estemos uniendo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero acá dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios, la visión de Dios, la visión que tiene Dios es que quiere que todos sean salvos. Fíjate, quiere que todos sean salvos. Ahora, pero la pregunta es, ¿y cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos? Vamos al siguiente verso, en Romanos capítulo 10, la siguiente escritura, Romanos 10, 13 al 17. Romanos 10, 13 al 17. Dice, verso muy conocido, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que está diciendo ahí. Aquí me recuerda del ladrón en la cruz. ¿Te acuerdas? El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no tuvo tiempo de repetir la oración del pecador. Todo lo que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así en una forma desesperada y ya en el último suspiro de su vida, porque ya estaba clavado. Y probablemente ya estaba medio para morir. Pero él clamó, invocó al Señor, y por eso dice ahí en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14. Pero ahora nos plantea el problema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Espero que estés viendo la mecánica de esto. Nos dice bien fácil que todo el que invoque el nombre del Señor, que está tan fácil así, que todo el que invoque es que clame desde dentro de su ser al Señor por ayuda, será salvo. Entonces, hace cuenta que nos da a nosotros un tip. Mira, cuando de pronto nos hacemos vendedores de alguna compañía, de ollas o de Biblias o de cualquier producto, entonces te dicen, mira, tú nomás llegas y les dices tal cosa y ¡pum!, que te van a comprar. Y tú dices, oye, pues está fácil. Entonces, Cristo nos da a nosotros un tip y nos dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, para ahí uno como que se le facilita y dice, Señor, pues sí, así lo haces bien fácil. Entonces, mi trabajo es llevarlos a que te invoquen a ti. ¿Qué es te invoquen a ti? Que te pidan ayuda. ¿Me explico? Que digan, Señor, te necesito. Señor, soy pecador y no puedo salvarme yo mismo. La oración del pecador la estoy repitiendo, pero te estoy ayudando a que veas, porque, ojo, esto te va a ayudar con tus propios hijos. Esto te va a ayudar con tus familiares, porque esto es para toda la gente. Entonces dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero luego en el verso 14 nos enseña la problemática y nos dice, pero ¿cómo le van a hacer? A menos que haya alguien que vaya y les predique, a menos que haya alguien que vaya y les enseñe, a menos que vaya alguien que les diga cómo creer. Entonces el verso 15, otra vez vuelve a la problemática y dice, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo habrá gente que predique si no fueren enviados? Y aquí, para por un momento y te digo, por ejemplo, vamos a suponer
que de aquí de nuestra iglesia hubiera 10 personas que dicen, Padre, yo necesito ir a predicar el evangelio, ir a decirle a la gente. Y entonces el pastor decía, no, espérese, no vaya. Yo le digo, bueno, y ahí los tenía todos persogados ahí. Quería ir la gente y entonces dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, si la iglesia no les da la aprobación, si la iglesia no les permite ir, porque todos tenemos que ir, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Hasta qué verso te dije? Está en 17. Gracias. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿qué te estoy hablando en estos versos, hermano? Te estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo y de la visión del Señor Jesucristo, que Él está viendo, ojo con esto, Él está viendo más que los que estamos dentro del edificio. Él está viendo afuera. Él está viendo las multitudes. Él está viendo a aquellos por los que Él murió. Y entonces tiene su iglesia, como hablaba el hermano en el video, para que vengamos a la iglesia y nos preparemos y recibamos las estrategias y entonces vayamos con la dirección de Dios. Oye lo que te dije, con la dirección de Dios. Porque aunque Dios quiere que todos sean salvos, fíjate cómo opera Dios. Cristo dijo, yo hago todo lo que veo a mi Padre hacer. Y entonces en el estanque de Betesda había muchos paralíticos que necesitaban ser sanados y gente enferma. Pero dice la Biblia que Él se fue y se acercó a uno solo de ellos. Y a ese le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo quien me meta, y que tú sabes la plática que contó ahí. Entonces, pero a ese solo hombre sanó. Ahora, ¿por qué? Porque el Padre le dijo que sanara solo a ese. Pregunto yo, ¿él tendría poder para sanar a todos los que estaban ahí? Sí, pero el Padre no se lo indicó. Entonces, con eso te digo, la contraparte de que todos tienen que oír. Todos tienen que oír el Evangelio, pero hay tiempos, y hay momentos, y hay dirección de Dios. Entonces, cuando nos lanzamos a lo loco, voy a usar esa palabra, todos tienen que oír, entonces te vas predicando, tiras tratados y entonces, yo estoy haciendo algo, sí, pero probablemente no es tan efectivo como fueras si buscaras la dirección de Dios. Entonces la dirección de Dios es buscar gente que Dios te dirige, que está más predispuesta, porque todos tienen necesidad. ¿Puede ir un amén? Toda la gente que está allá tiene necesidad, pero entre ellos hay gente que si tiene un problema, si tiene una enfermedad, si tiene una necesidad, está más predispuesta a oírte. Entonces, dice acá, pero ¿cómo van a oír? A menos que la gente de acá de la iglesia salgamos y les digamos. 2 Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y 1 Pedro 2:9, un verso que ustedes han leído, dice que ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero luego dice, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos digan fuerte, para anunciar. Un poquito más fuerte, ¿cómo es? Para anunciar. Dios nos tiene, mis amados hermanos. Yo no puedo dejar de decir esto. Porque desde que mi esposa y yo fundamos esta iglesia en el año 82, la meta fue, y sigue siendo, poder alcanzar almas para Cristo. Y nunca va a poder dejar de decir, no, pues ya con los que tenemos ya estamos bien, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos. No, porque eso no es la iglesia.
La iglesia siempre tiene que ser a seguir alcanzando a mis amigos, a mis familiares, a los que Dios me dirige, las personas con las que yo interactúo. A esas personas tengo que llegar. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Me serán testigos. Y las últimas dos escrituras, una está en Marcos 16:15, quiero que vayan allá, pero verla, aunque ya la sabes, verla te va a ayudar. Marcos 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿dónde empieza todo lo que Jesús dice? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A nosotros se nos hace hasta difícil y chistoso ese verso. ¿Por qué? Porque hemos oído de la iglesia y no de la eclesia. Decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo vamos a ir por todo el mundo si estamos aquí en la iglesia? Hasta se oye chistoso. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues ¿cómo le vamos a hacer? Que vamos a tener que decidir obedecer al Señor Jesucristo. ¿Puede ir un amén? Aleluya. Y por último, Mateo 28. Y ahí termino. Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Me llama la atención ahí que la obediencia. Jesús dijo, vayan hasta el monte, y se fueron hasta Galilea, y fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder ahora? Díganlo un poquito más fuerte, ¿quién lo tiene? Jesús. No debemos de tener ninguna duda que el poder total en el cielo y en la tierra lo tiene Jesús. Y entonces dice él, por tanto quiere decir por causa del verso anterior, por lo que les dije en el verso anterior, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, mira esta parte aquí, y aquí vamos a terminar. La iglesia tiene muchas facetas. La eclesia del Señor. Están, por ejemplo, las personas que enseñan a los niños, los que enseñan a los jóvenes, los que predicamos a los adultos. Está también la gente que ayuda, que ofrece un servicio a la gente. Todo eso es parte. Pero, ojo con esto, porque aquí viene la parte clave. Pero no podemos ser iglesia y concentrarnos solo en nuestra burbuja. ¿Me explico? Solo en nuestro edificio, solo en los que estamos aquí. Y yo sé que alguien me pudiera decir, hermano, pero es que es bien padre estar aquí. Pues sí. Sí, por eso Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer un party, una fiesta aquí, vamos a pasarla bien. Entonces, aunque todos tenemos alguna función, ojo con lo que te voy a decir, la parte principal, ¿dije la principal? Sí. La parte principal de la iglesia tiene que ser alcanzar personas.
Eso no puede ser, porque es como que si no hay producto, entonces se cierra la compañía. Si es una compañía, no sé, de tortillas, entonces, ¿cuál es el producto principal para hacer tortillas? Maíz. Entonces alguien dice, yo me encargo de la cal, otro dice, yo me encargo del agua, otro dice, yo me encargo de la máquina, otro yo me encargo de sacar del papel, ok, pero alguien dice, ¿y el maíz, hermanos? Pues nadie se encargó del maíz. Entonces, aunque haya todo lo demás, si no hay producto base o prima, ¿verdad? Materia prima, entonces todo lo más se tiene que parar. Y eventualmente toda iglesia que no alcanza a otra gente se tiene que parar, o se estanca y se vuelve una iglesia donde solamente los que estamos ahí, y luego ya al último nos andamos agarrando el chongo porque ya no hay gente nueva, y entonces todo se vuelve monótono porque la esencia de lo que debe ser la iglesia no está. Ojalá que me esté entendiendo. Yo casi siento tomates, pero no, yo voy a decir que me quieren mucho. Pero yo entiendo que te estoy hablando de un tema que nos incomoda, pero es parte del Evangelio, y te lo tengo que decir, porque este no es el servicio del domingo. Entonces tú eres parte de la iglesia, y yo te tengo que decir a ti esto, porque somos eso, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y honestamente, mis amados hermanos y hermanas, yo oí una palabra del presidente Trump en su mensaje que me llamó la atención, porque él dijo, no sé si cuántos lo vieron el discurso, pero la mitad, los republicanos casi todos, todo el tiempo se ponían de pie, y los demócratas casi todo el tiempo estaban ahí apagados. Entonces él dijo, en una de esas, dijo una frase: yo necesito que ustedes se unan a mí. Fíjate lo que les digo. Yo necesito que ustedes se unan a mí. Ahora, nada más por decirlo él, a lo mejor no le hacen caso, a lo mejor sí, pero sí es cierto. Y dije yo también, como pastor, yo necesito que ustedes se unan a nosotros para cumplir el propósito del Señor. Porque nosotros te hemos hablado de un plan bien práctico que Dios nos dio, que le pusimos por nombre Casas de Paz, que es nada más que una estrategia dentro de muchas que se pueden usar. Pero por muchos años yo le pedí al Señor cómo llegar a la gente para llevarle el Evangelio. Y yo con el pastor Vera viví los tiempos cuando íbamos a los apartamentos, íbamos a tocar una puerta y no traíamos nada más que la Biblia. O sea, no traíamos nada más que venimos a hablarte quizá un tratado, que Dios te ama, pero no era muy eficaz, no era muy práctico. O sea, era evangelismo, pero no era muy eficaz. Pero yo me he dado cuenta, y mi esposa que me ha acompañado, y los hermanos Meche y los hermanos que nos han acompañado saben, que cuando le dices a una persona que tiene una necesidad, fíjate, que tiene una necesidad, le dices, nuestra iglesia tiene la misión de ir a bendecir a los hogares, ¿te gustaría que fuéramos a bendecir tu casa? Casi todos te van a decir que sí, ¿no? ¿Quién te va a decir que no? Si vas a bendecir la casa. Entonces llegamos ahí, el primer día le damos este folletito y le decimos, miren, léalo, hay oraciones aquí, oramos por ellos, obviamente, ¿cuál es la necesidad? Oramos por la necesidad, pero es algo bien cortito, de 10 a 30 minutos máximo. O sea, no te estamos pidiendo que hagas un culto kilométrico en esa casa, no, hay que alcanzarlos para Cristo. Después de darles le damos otro, que son las 4 leyes espirituales, y les decimos, mira, aquí hay 4 leyes, se las vamos leyendo. Yo se las repartí, quebré el folleto en 2 sesiones para hacerlo más accesible.
Y por último, les damos esta otra que significa mi conexión con Dios. Conectado con Dios, tengo paz, tengo vida, tengo gozo. Entonces, ¿por qué te hablo esto, mi amado hermano y hermana? Para decirte que te unas a nosotros. Porque nosotros lo hemos estado haciendo y tenemos gozo de poder ganar personas. Aquí está Gloria y Wilber. ¿Qué estuvimos haciendo ahí en tu casa, Gloria? Una casa de paz. Estuvimos trayendo este estudio. Y aquí está. Y a más gente. Pero Dios quiere que se multiplique esto. Pero no se va a poder multiplicar a menos que los que somos parte de la iglesia tomemos esto y digamos, Señor, dame. Mira, aquí se acaba. Yo sé que alguien dirá, híjole, está bueno esto, pastor, pero la verdad es que estoy muy ocupado. Mira, pídele al Señor una sola persona que tú empieces a trabajar. Una sola. Yo no te pido que vayas a 5, a 10, a 4, no. Nomás digo, Señor, permíteme que yo pueda impactar a una persona. A una persona. Y vas a ver que Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Póngase. Vamos a orar un momento. Padre,